Nuevamente buenos días, ya tardes. Dios les bendiga a todos, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a la enseñanza. Antes que una predicación es una enseñanza. Así que si trae donde anotar, puede anotar textos, versículos, ideas. Van a estar pasando aquí los textos y vamos a iniciar. ¿Usted alguna vez se ha sentido defraudado por alguien que le engañó vendiéndole algún artículo falso? Hace algunos años, una persona salía del metro de la Ciudad de México, una persona conocida. Y saliendo del metro la abordó una persona que le ofreció un billete de lotería, el cual decía era un número ganador, el premio mayor. Le decía a esta persona que pues no podía cobrarlo porque pues, él venía de otra ciudad, que no conocía el Distrito Federal, que no sabía dónde estaba la oficina donde podía él cobrar ese documento, pero con todo gusto se lo podía vender. Claro, a cambio de una buena cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero traes?, le preguntó. Pues esta persona empezó a buscar y empezó a pensar, pues es un billete de lotería, tantos miles de pesos, pues una inversión que haga de lo que traigo pues no me va a afectar mucho, al fin lo voy a recuperar al momento que yo cobre el billete. Empezó a sacar todo su dinero. Finalmente esta persona accedió, le entregó todo el dinero que tenía, creo que hasta su reloj, no sé qué le habrá entregado, a cambio de un billete de lotería supuestamente premiado. La sorpresa que se llevó esta persona fue cuando llegó a su casa, comentó lo que había sucedido, muy feliz, mira, tengo un billete de lotería premiado, nos sacamos la lotería. Hasta que alguien lo despertó de su realidad y le dijo, te robaron. Ese billete es un billete falso que nada tiene que ver con la lotería. Tal vez aquí a alguien le ha pasado algo similar. Yo he escuchado historias muy similares. Es muy común que a alguien le digan de repente, oye, mira, me encontré este fajo de billetes, dame todo lo que traigas y quédatelo tú. Cuando se dan cuenta, pues es puro papel periódico. ¿Verdad? Es muy común, ¿no? Es muy común. En estos tiempos sucede algo muy similar con las diferentes doctrinas que están fuera de los principios de la Biblia, que ofrecen a los que escuchan un sinnúmero de promesas y en muchas ocasiones con un fundamento bíblico, pero fuera totalmente del contexto que está planteado en la Biblia. Y el resultado es gente, lógicamente, como el del ejemplo del billete, gente defraudada en varios aspectos. Defraudados económicamente, defraudados moralmente, defraudados emocionalmente, defraudados espiritualmente. Y tristemente, muchas de las personas que han sido defraudadas ya no tienen el deseo de buscar a Dios. Porque dicen, no, allá me hicieron esto, aquello, ¿para que me vuelvan a hacer lo mismo? No, gracias, yo estoy bien. Es por ello que estos temas que se han estado abordando en estas últimas semanas desde aquí, pretenden ser un punto de referencia para que usted conozca los fundamentos bíblicos, el contexto correcto de cada principio bíblico para poder alcanzar la salvación. Si usted desea alcanzar su salvación, es importante que usted tenga este contexto bíblico, para que no venga alguien y le quiera vender un billete falso, para que no venga alguien y le quiera vender una salvación falsa, para que no venga alguien y quiera estafarlo moralmente, espiritualmente. Se ha hablado del mensaje que predicó Jesús, se ha hablado del verdadero arrepentimiento, se ha hablado de los falsos profetas y el día de hoy hablaremos de la verdadera gracia. Y si decimos la verdadera gracia es porque hay una falsa gracia que se está vendiendo el día de hoy. Y digo se está vendiendo porque es de esta manera, de una manera muy comercial que se está ofreciendo. Hoy hablaremos de la verdadera gracia. Vamos a hacer una oración, por favor. Jesús, Padre mío, muchas gracias, Señor, porque nos permites adorarte, Dios. Gracias porque nos permites alabarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que, Padre, tú nos alumbres ahora con tu palabra, Dios. Que tú vengas, Señor, a traer
el espíritu correcto, Señor amado, de esta enseñanza de la verdadera gracia. Que aún, Señor amado, te ruego que me ayudes, Señor, a exponerlo, Dios, porque tú sabes que soy torpe, Señor. Padre, ayuda a cada persona a comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Y aún danos paciencia, Señor, porque la verdad, Señor, es que, Padre, este lugar, Señor, no es adecuado, hace calor, Señor. Ayúdanos, por favor, Jesús, en tu nombre. Amén. Desde el año 2011, en México se ha regulado la venta, la distribución y la publicidad de algunos productos llamados como productos milagro. Si usted no sabe qué tipo de productos son estos, son aquellos productos que ofrecen toda una serie de beneficios a los que consumen, los cuales van desde pérdida de peso en 2 días, en 1 semana, hasta la curación de cáncer o de otro tipo de males. Esos productos son llamados productos milagro, que no están comprobados de manera científica en un laboratorio, que realmente cumplen con esos propósitos para los cuales la gente lo está vendiendo. Estos productos, bajo la promesa de sanar casi todo tipo de padecimientos, engañan a mucha gente y lo han hecho durante muchos años, trayendo en el menor caso pues simplemente que no funciona, ¿no? Pues ya me tomé el producto X y no me hizo nada. Hasta en los peores de los casos, casi y mucha gente estuvo a punto de la muerte por causa de tomar este tipo de productos. Si este ejemplo lo transportamos al terreno de lo espiritual, vemos que actualmente hay muchas iglesias que hablan acerca de la gracia de Dios, justificando por medio de ella la práctica del pecado y como resultado, como comentábamos hace un rato, personas alejadas totalmente de Dios, alejadas totalmente de la santidad. Es decir, le venden a la gente, a las personas, la idea de que la gracia de Dios los puede justificar, independientemente cómo vivan, que les permite vivir como ellos quieran, trayendo como consecuencia la muerte espiritual. Y cuando esa gente muera, la muerte eterna en el infierno. Es por eso que es muy importante que nosotros entendamos muy claramente cuál y cómo es la gracia de Dios. Seguramente usted ha escuchado frases como la salvación es por gracia, estamos bajo la gracia, somos salvos por gracia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién ha escuchado estos términos de este tipo? Muy pocos, son muy pocos los que han escuchado. Entonces, vamos a abundar en qué es la gracia, para que podamos entender de qué estamos hablando. ¿Qué es la gracia? Romanos capítulo 3, en el versículo 24, dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a leerlo nuevamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si leemos el contexto de todo el capítulo 3, el apóstol Pablo hace referencia a que toda la raza humana se encuentra bajo el dominio del pecado y que la ley de Dios, por medio de la cual se conocen las cosas que tanto a Dios le agradan como a Dios no le agradan, dice que ningún hombre va a ser justificado por medio de la ley, ni por tus buenas obras, ni porque a partir de hoy yo quiero portarme bien, y deja solamente una sola esperanza para los hombres: la justificación gratuita por medio de la gracia. La justificación gratuita por medio de aquel sacrificio que hizo el Señor Jesús. ¿Qué es esto de gracia? Vamos a ver ahí una palabra en griego que es precisamente la traducción de esta palabra que leímos ahorita de Romanos 3:24. La gracia viene de una palabra griega, charis, o en algunas traducciones también se menciona como charis, que significa la bondad misericordiosa de Dios. Significa el favor no merecido de parte de Dios. Alguien que no merecía ser ayudado por Dios. Eso es lo que significa la gracia. Ese favor no merecido de parte de Dios es el que te llama al arrepentimiento. Ese favor no merecido de parte de Dios es la influencia del Espíritu Santo sobre tu vida para que tú te puedas acercar a Dios. Comentábamos al principio,
Tal vez tú vienes con problemas y muchos de nosotros nos acercamos a Dios, ¿sabes por qué? Porque teníamos un problema, porque teníamos una dificultad, porque necesitábamos salud, porque estábamos viviendo problemas difíciles, porque estábamos vacíos. Y el Espíritu Santo y la gracia de Dios influyó en nuestras vidas, que nos guió directamente hacia Él para encontrar el arrepentimiento. Esa misericordia de Dios, ese favor no merecido de parte de Dios, te hace ver que la muerte de Jesús fue para justificarte, que la muerte de Jesús fue para pagar tus pecados, fue para pagar tus culpas, para que por aquello que tu conciencia estaba manchada y decías, es que ¿cómo voy a limpiar esta conciencia sucia? ¿Cómo voy a limpiar mi vida? Yo quiero hacer lo bueno, pero cada que quiero hacer lo bueno, viene mi conciencia y me acusa de que estoy haciendo mal, de que estoy mal. Esa justificación viene de parte de Dios. Ese favor no merecido de parte de Dios que se ha revelado a algunas personas y que a través de ello podemos entender que tú y yo deberíamos de haber sido muertos en la cruz. Que Jesús no merecía pagar por tus pecados, pero aún así Cristo quiso tomar tu lugar, quiso tomar mi lugar, quiso sufrir el oprobio, quiso sufrir la vergüenza, quiso sufrir el dolor para que tú y yo estuviéramos el día de hoy aquí con la oportunidad de encontrar la salvación. Esa es la misericordia, esa es la gracia de Dios, estimado amigo y hermano. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, tú y yo hubiéramos tenido que pagar cada uno por nuestra maldad y por nuestros pecados. Y aquí quiero que pienses tú un poco en todas las cosas malas que tú has hecho, en todas las cosas malas que cargas en tu conciencia y en tu vida, si es que no eres salvo. Hay una figura muy hermosa de un libro de un hombre llamado Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Y en El progreso del peregrino es una alegoría, es una anécdota de un hombre el cual tenía una gran carga aquí en la espalda. Y esa gran carga se hacía cada vez más pesada, se hacía cada vez más sufrible, se hacía cada vez, pues este hombre no podía ya ni caminar por la carga tan pesada que traía en la espalda. Y esa carga simbolizaba los pecados. Cuando una persona no ha alcanzado la gracia y la salvación, es como si tuviera una gran carga en la espalda. No puede estar tranquilo, no puede estar en paz. La gente aún en las noches, cuando quiere dormir, quiere tener un poco de paz, aún ahí su conciencia la atormenta. Pero para eso vino Cristo, para quitar el pecado del mundo. Para eso vino Cristo, para justificar nuestras vidas, para que tú y yo podamos encontrar la salvación, para quitar esa carga de pecados, para borrar de nuestras conciencias aquella maldad y hacernos limpios y hacernos nuevos. Ese es el milagro de la gracia de Dios. Porque fíjate, Jesús no tenía la obligación para morir en la cruz. Él no estaba obligado. Pero aún así, Él quiso hacerlo. En la justicia de Dios, Dios siendo justo, Él nos hubiera consumido ya. Porque Él es justo. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. La paga de tus pecados y de mis pecados es la muerte. Estimado amigo y hermano, tú y yo no merecíamos la misericordia. Porque pecamos, atentamos en contra de Dios. Y lo justo era que Dios nos diera la muerte. Dios no antepone su bondad ante la justicia. Pero es entonces que Jesús eligió tomar y llevar tu lugar para darnos una nueva oportunidad. Para darnos una nueva oportunidad. Romanos capítulo 5, en el versículo 7, dice la Escritura de la siguiente manera: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Dice la Escritura que ciertamente, tal vez, puede existir la posibilidad de que alguno muriera por algún justo, por alguien que tiene cierta justicia. Alguno tal vez en algún momento osara decir, yo muero por él porque yo sé que él es bueno. Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es entonces que una persona que se ha arrepentido comprende que el amor de Dios fue tan grande que llevó a dar la vida de su propio Hijo en la cruz. Cuando tú comprendes esto, no únicamente en tu mente, sino en tu corazón, de tu corazón viene algo de manera natural.
el agradecimiento a Dios. Un profundo amor hacia Jesús. Y esto, estimado, amado amigo, va más allá de un simple acepta a Cristo. Porque cuando alguien te dice, ven, acepta a Cristo, a lo mejor tú no comprendes todo lo que te están diciendo. Y aceptas a Cristo y dices, sí, yo acepto a Cristo en mi corazón, pero no entiendes que Jesús murió por ti, pero no entiendes que Jesús llevó tus culpas, pero no entiendes que Jesús llevó todas tus cargas, todo aquello que tú merecías pagar. Pero cuando entiendes y entiendes toda esa deuda que Jesús pagó por ti, de manera natural viene en tu vida un agradecimiento a Dios. Viene un profundo amor hacia Jesús. El día de hoy, tristemente, hay gente que no puede vivir una vida cristiana de manera estable. Está alejada del pecado por un tiempo y regresa. ¿Y sabes por qué es esto? Porque no ha entendido que su vida fue comprada por el precio de sangre del único Hijo de Dios. Por eso es que hay gente que menosprecia la santidad, menosprecia aún cualquier forma de pequeño sacrificio, si es que podemos llamarle de esa manera, como dejar el pecado, vivir una vida recta, perdonar. Y dicen, ¿yo perdonar? No, ¿por qué? Yo amar, pero si no sabes todo lo que he sufrido, yo servir a mis enemigos, orar por ellos, no. Yo no voy a hacer ese tipo de cosas. ¿Yo orar por mis enemigos? No, yo no voy a orar por mis enemigos. ¿Yo humillarme? ¿Yo pedir perdón? No. Porque la gente no ha entendido la gracia. La gente no ha entendido ese favor no merecido de parte de Dios. Una vida que está en la verdadera gracia de Dios vive agradecido, y cualquiera de estas cosas que te acabo de comentar son nada. ¿Perdonar? Sí, Señor. Claro que yo debo de perdonar porque tú me perdonaste a mí, Señor. Me perdonaste una deuda impagable. Mis pecados, Señor, tú los llevaste en la cruz. ¿Por qué no voy a perdonar? ¿Amar? ¿Por qué no voy a amar, Señor? Si tú me amaste a mí primero, si tú fuiste misericordioso conmigo, si tú me levantaste, Señor, cuando yo estaba a punto de morir, ¿por qué no voy a poder amar a los demás? ¿Vivir en santidad? ¿Por qué no, Señor? Si por mis pecados fue lastimado mi Señor, si por mis pecados fue lastimado Jesús, fue herido, Señor, no quiero ofenderte más, por eso es que quiero vivir en la santidad. ¿Notas la diferencia entre una persona que vive en la gracia con una persona que vive únicamente en la legalidad? Con aquel que únicamente ha aceptado a Cristo, tal vez, como un requisito únicamente para poder acceder a algún grupo. Aquel que ha entendido el verdadero sacrificio de Jesús. Aquel que ha entendido que la muerte de Jesús fue por ti, vive una vida agradecida. Vamos a ver un ejemplo en la Escritura. Mateo capítulo 18, en el versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. Nos va a servir de ejemplo. El Señor Jesús está hablándole a los líderes religiosos y les está diciendo lo siguiente. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice la Escritura que un rey empezó a hacer cuentas, empezó a sacar su libreta, empezó a sacar sus anotaciones y empezó a ver quién le debía y empezó a hacer cuentas. Y entonces se detuvo en un hombre que le debía mucho dinero, una gran deuda. Una gran deuda. Tú y yo teníamos una gran deuda delante de Dios. La deuda de este hombre no era cualquier deuda. Dice en la Escritura que la deuda de este hombre eran 10,000 talentos. De acuerdo a los diferentes comentarios de la Biblia, no hay un criterio específico, un criterio unánime de cuánto es un talento. Algunos comentaristas dicen que dependiendo el material era la cantidad en kilos, en este caso en kilos. Si por ejemplo un talento de plata equivalía más o menos a 45 kilos. Un talento de oro equivalía más o menos a 91 kilos, un talento. En algunos casos hay algunos comentaristas que un talento, independientemente sea oro o plata, eran aproximadamente 30 kilos.
Vámonos por la cifra más baja. Supongamos que un talento son 30 kilos, de lo que sea, de oro o de plata. ¿Alguien tiene aquí 30 kilos de plata o 30 kilos de oro? No, ¿verdad? Estaríamos en las Bahamas. Yo creo que muy poca gente, si no es que nadie, tiene esa cantidad de dinero. 30 kilos de oro. Pero déjame decirte que este hombre no únicamente debía un talento, debía 10,000 talentos. Es decir, si multiplicas 30 kilos por 10,000, te da más o menos un aproximado de 300 toneladas de oro o 300 toneladas de plata. Es decir, es una cantidad exagerada, exorbitante, impagable. Que alguien viniera y te dijera, tú me debes un talento nada más, págamelo ahorita. ¿De dónde? Imagínate la situación de este hombre, delante del rey, toda la corte, y el rey exigiéndole que le pagara en ese momento 300 toneladas de oro o 300 toneladas de plata. Dice más adelante el versículo 25. A este, como no pudo pagar, fíjate, no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y no nada más a él, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Si te das cuenta, la escritura dice que no le alcanzó con lo que tenía, porque no nada más era confiscar sus bienes, su casa, sino también sus propias vidas. Véndanlos como esclavos hasta que termine de pagar su deuda. Dice el versículo 26, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Este rey, el cual era un rey justo, tuvo que aplicar la justicia con su deudor. ¿Tú debes? Tú pagas. Porque la paga del pecado es la muerte. Yo te pregunto, ¿cuánto le debes tú a Dios? No en dinero, sino cuánto tú has ofendido a Dios. Yo te decía, piensa un poquito en tu vida pasada. Tal vez desde que tienes conocimiento o uso de razón. Los 13 años. Cuando comenzaste a robar. Cuando comenzaste a mentir. Cuando fumaste el primer cigarro. Cuando comenzaste a beber alcohol. Cuando comenzaste a hacer todo tipo de barbaridades. Y muchos aún desde antes. Y todo eso se va acumulando en las notas del Rey de Reyes. Se van acumulando. De forma que seguramente ahorita tu deuda es impagable. Eso le sucedía a este hombre. No había con qué pagar. El rey era justo cuando le estaba pidiendo su dinero. Y el rey es justo cuando dice el pecado, la paga del pecado es la muerte. Dios es justo y aplica su justicia con castigo, el infierno de fuego. Desechado de la gloria de Dios. Pero fíjate qué pasó con este rey. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Lo leemos como un párrafo muy sencillo. Lo soltó y le perdonó la deuda. Amigo y hermano, le perdonó 300 toneladas de oro o de plata. Toda su deuda. Y de un momento a otro, no debes nada. Eres libre. Esa cantidad que aparecía en ese libro ya no estaba más. Había sido borrada, había sido arrancada. Y ese hombre que en un momento estaba afligido, ese hombre que en un momento estaba triste, ese hombre que en un momento pensó en sus hijos y dijo, mis hijos van a ser esclavos, mi esposa va a ser esclava, yo voy a ser esclavo, ¿qué va a hacer de nosotros? Y de un momento a otro, no debía absolutamente nada. Ponte un momento, un segundo, en los zapatos de ese hombre. Yo no sé si tengas alguna deuda de dinero, de algo. Y a lo mejor eso te agobia y dices, ay, no puedes dormir y dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar?
Y de repente que el de la noche a la mañana te diga, no te preocupes, ya tu deuda quedó saldada, no debes nada. Qué alivio, ¿verdad? Qué alivio. Era lo que le sucedía a este hombre. ¿Cómo crees que se sentiría este hombre con el rey, frente al rey? Yo creo que estaba humillado. Ahí arrodillado, llorando delante del rey. Señor, es que eres misericordioso. Es que eres muy bueno. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Eso haría. Bueno, yo me imagino que eso haría, ¿no? ¿No crees que esa persona estaría muy agradecida con el rey? ¿Verdad que sí? Estaría muy agradecido. Vuelvo al ejemplo, que tú debieras y supieras quién fue tu benefactor. Aquel que te ayudó a salir del bache y dijo, no te preocupes, no me debes nada, ya todo está pagado. ¿Tú cómo te sentirías con esa persona? Y si es un hermano, ay hermano, Dios te bendiga, oye, ¿cómo quieres que te ayude? Mira, no sé, yo sé lavar coches, yo lavo tu coche todos los días, mira. Sería una actitud de agradecimiento hacia esa persona. Este hombre debió de estar también agradecido delante del rey. Y no solo eso, iría seguramente con su familia y le diría, hoy estuvieron a punto de ser esclavos, pero por la misericordia de Dios es que nos perdonaron toda esa deuda, ya no van a ser esclavos. Ese hombre no dejaría ni siquiera que uno de sus hijos hablara mal en contra del rey, por ser su benefactor. Pediría a sus hijos, haría que sus hijos lo honraran, que fueran agradecidos con el rey, lo amarían, harían todo lo posible para agradarlo. Porque les perdonó una gran deuda. Si tú has sido salvo, Dios no te perdonó 300 toneladas de oro. Te perdonó todos tus pecados. Y estimado amigo, si tú estás aquí todavía con tu carga, tu deuda, aquella bolsa de pecados que no puedes cargar y dices, ya no puedo más, ven al Señor Jesús, ruégale misericordia y Él puede perdonarte toda tu deuda. Es por eso que digo, una persona que vive en la gracia, que ha entendido esto, estimado amigo y hermano, que no le ha sido perdonado dinero, sino le ha sido perdonada la vida, que tiene la posibilidad de entrar al cielo, que ya no va a ir al infierno, sino que Dios mismo lo levanta y lo mete al cielo. ¿Cómo crees que vive esa persona? ¿Indiferente? Vivirá agradecida, ¿verdad? Por su benefactor. ¿Quién es su benefactor? Cristo Jesús, que de un momento a otro te dijo, toda esa deuda que tenías para con Dios, ya no la debes. Dice la Escritura, esa acta, ese decreto que era en contra tuya, que decía, fulanito de tal, ponle tu nombre. El decreto es la muerte. Y de repente ese decreto es quitado y dice la Escritura que es clavado en la cruz para que tú pudieras ser salvo, para que yo pudiera tener la oportunidad de encontrar a Dios. ¿Qué pasa cuando alguien no entiende ni vive en la gracia de Dios? No es agradecido, es malagradecido. Pero esta historia no termina ahí, fíjate lo que pasó. Y es lo que sucede con muchos el día de hoy. Versículo 28 de Mateo 18. Aquel hombre, el cual le perdonaron la deuda, sale muy feliz, sale muy contento. Va a decirle a su familia que el rey le había perdonado toda aquella deuda. Versículo 28, pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos, uno igual a él, ya no el rey, era un compañero de trabajo, un vecino, no sé, que le debía 100 denarios. 100 denarios, haz de cuenta que en el tiempo en el que se nos comentó esto, un denario era un día de trabajo, un salario mínimo, ponle, al día de hoy. Bueno, que es tan mínimo que no alcanza para mucho, ¿eh? Pero imagínate un salario mínimo. 100 salarios mínimos le debía a este hombre. ¿Qué hizo este hombre? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Qué triste. Aquel que se le perdonó toda esa deuda,
Todos esas toneladas de oro, de plata. Fue y agarró a su consiervo y le dijo, págame esos 100 salarios mínimos que me debes. Lo que el rey acababa de hacer con este hombre no había penetrado en su corazón, se había quedado aquí. Cristo murió por nosotros. Ah, sí, Cristo murió por nosotros. Sí, claro. Todos sabemos eso, que Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué tal cuando estás allá afuera y no quieres perdonar? ¿Qué tal cuando estás allá afuera y ofendes? ¿Qué tal cuando estás allá afuera y ofendes con tus ojos? ¿Qué tal cuando estás allá afuera en el chisme, en la calumnia? Lo tienes aquí, pero no acá. Y es lo que le sucedió a este hombre. No había comprendido lo que el rey había hecho con él. Fue y maltrató a su consiervo. Y no solo eso, dice la Escritura, según esta parábola, que lo tomó y lo metió a la cárcel hasta que le pagara los 100 días de salario mínimo. Qué mal agradecido, ¿verdad? Cuando el rey se entera de esto, el rey le dice, oye, ven, yo te perdoné toda esa deuda. ¿No debías acaso perdonar una cuestión mínima? Y dice Jesús que el rey lo tomó y lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. O sea, nunca salió. Cuando alguien no entiende la gracia de Dios, estimado amigo y hermano, vive una vida como cualquiera del mundo. En pecado, en fornicación, en malicia. Y puede estar aquí tal vez levantando las manos el domingo diciendo, Señor, yo te amo, Señor, yo te alabo, gracias porque diste tu vida. Pero no perdona, pero no ama, pero no sirve, pero no vela por sus hijos. Miente. ¿Tú crees que era obligación del rey perdonar a ese hombre? Era su dinero. No era su obligación perdonarlo. ¿Tú crees que era la obligación de Dios enviar a su hijo para que muriera en la cruz? No era su obligación. El rey fue movido a misericordia para perdonar a aquel hombre. Dios fue movido a misericordia y diseñó todo un plan para poder salvarte a ti, para poder salvarme a mí. Es por eso que estamos el día de hoy aquí, amigo y hermano. Esa es la gracia de Dios. ¿Tú vives en la gracia? ¿Tú vives bajo la gracia? La gracia de Dios el día de hoy se ha malentendido. Y hay algo que se le llama la falsa gracia, o así lo hemos llamado. Que no es algo nuevo, esto es desde hace muchos años. Tristemente, algunas denominaciones no comprenden la gracia de Dios como ese favor inmerecido de parte de Dios que te lleva a tener una actitud de gratitud, de agradecimiento, sino que algunos lo entienden como un permiso que extiende Dios a las personas para pecar sin ser castigados. Un tipo de indulgencia católica que te permite estar en todo tipo de pecados, eso sí, sin perder el derecho o tu membresía de ir al cielo. Hubo un hombre, Dietrich Bonhoeffer, déjame comentarte lo que él decía, precisamente acerca de la gracia. ¿Y sabes cómo él decía, cómo le llamaba a la falsa gracia? La gracia barata. La gracia barata, como cuando tú vas a comprar algo y compras algo que es barato, de mala calidad, y sabes que saliendo de ahí se va a romper. Así es a veces la gracia barata. Y él decía de la gracia barata significa la justificación del pecado, sin la justificación del pecador. La gracia barata solo hace todo, dicen ellos, y así todo puede permanecer como era antes. El mundo continúa en el mismo viejo camino, y nosotros todavía somos pecadores. Eso sí, aún en la mejor vida. Es decir, tú tienes el derecho de entrada al cielo, ya tienes tu boleto. Tú tienes tu boleto para entrar al cielo y no importa cómo vivas. Y eso lo comentó este hombre hace cerca de un siglo.
Y esa actitud y esa enseñanza continuó hasta el día de hoy. Actualmente están resurgiendo una serie de enseñanzas que están fuera del contexto de la palabra de Dios, que han traído engaño a mucha gente. Y mucha gente ha comprado ese tipo de cosas, sabiendo que son como un producto milagro, que le prometen cosas, pero al final el resultado va a ser el infierno. Y gente sincera, gente que con sinceridad dice, yo quiero buscar a Dios, y es engañada. Existe una doctrina que yo quisiera hablarte de ella, llamada la perseverancia de los santos. ¿Qué es eso? La perseverancia de los santos, de lo que se deriva una enseñanza que seguramente algunos han escuchado: salvo, siempre salvo. ¿Alguien ha escuchado esta enseñanza? ¿Sí? A ver, levanten la mano para más o menos saber. Somos pocos los que hemos escuchado. Es importante entonces que lo conozcamos. ¿Qué es esto de salvo, siempre salvo? Te lo voy a platicar, te lo voy a leer primero y después lo platicamos. ¿Qué es esto? Esta enseñanza de la perseverancia de los santos o el salvo, siempre salvo, postula que la persona que ha sido llamada por el Espíritu Santo y que por ello es un verdadero creyente. Hasta ahí vamos bien, sí es cierto. Una persona es llamada, influida por el Espíritu Santo, se arrepiente, cree, se acerca a Dios. Pero esa persona dice que nunca podrá abandonar la fe. Pretende ser el resultado de la inmutabilidad del carácter de Dios y de su omnipotencia, que al proponerse desde antes de la fundación del mundo tener misericordia para con una persona. ¿Esto qué quiere decir? Te lo explico en palabras más sencillas. Que Dios en su grande soberanía, en su grande poder, eligió a una persona para decir, tú vas a ser salvo. No importa cómo vivas, tú vas a ser salvo. Y como tú vas a ser salvo, no importa si tú andas en pecado. Al final, aquí está la lista donde dice que tú vas a ser salvo, pero también tú vas a ser condenado. Tú no puedes alcanzar la gracia de Dios por más que te esfuerces. Tú ya estás destinado al infierno, pero tú estás destinado al cielo. Y es una doctrina que mucha gente ha abrazado, donde dice, no importa cómo yo viva, porque yo ya estoy predestinado por parte de Dios. Y esa predestinación me permite estar en esa perseverancia, tener el boleto asegurado para que en el momento en que yo muera, pueda ir con Dios. Por tanto, dicen, un verdadero creyente no puede caer de la gracia y no puede perder su salvación. Es una doctrina que está muy de moda el día de hoy. Y es muy sutil. Porque este tipo de doctrinas van acompañadas y mezcladas de principios que son verdaderos. Te hablan del arrepentimiento, te hablan de la fe, te hablan de la gracia, pero de repente te dicen, bueno, tú estás predestinado y tú puedes ser que no estés predestinado. Nunca te dicen cómo es que te puedes asegurar si estás predestinado o no. O sea, puede ser que estés en la iglesia, pero estés en la lista de los que van a ir al infierno. En otras palabras, como Dios ejerce sobre una persona la predestinación por decreto, es decir, tú eres salvo y tú no, la voluntad del hombre no es importante, según esta doctrina. Dios mismo hizo un pacto, dicen ellos, y Dios no puede romper un pacto. Así que la salvación es un pacto, por tanto, no importa cómo vivas, la persona no puede caer de la gracia de Dios. Esta es una doctrina falsa, estimados amigos. ¿Cómo podemos comprobar que es una doctrina falsa? No sea que tú tengas una idea de esa manera. Como yo ya acepté a Cristo en alguna ocasión, yo sé que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Como ya en una ocasión yo me arrepentí, yo estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. No importa cómo viva. Yo sé que al momento en que Dios me llame, yo voy a ir al cielo. Hebreos capítulo 6, en el versículo 4, es un versículo que nos permite entender que esto no es de esta manera. La Escritura abunda en textos que nos dicen que no es de esta manera. La salvación se pierde, estimado amigo y hermano. Hermano, si tú eres salvo, ten cuidado.
puedes perder tu salvación. Hebreos 6, versículo 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles al vituperio. Está hablando aquí de la apostasía. Y está hablando de algunos que alcanzaron la gracia de Dios, que fueron perdonados, que entendieron que fue por Cristo, que tuvieron agradecimiento, que hicieron cosas por Dios, de gente que fue salva, que disfrutaron de la libertad del pecado, que fueron llenos del Espíritu Santo, pero recayeron. Y esta palabra en el griego parapipto, quiere decir que se apartaron, se deslizaron, cayeron en el error, erraron, se equivocaron. Y es imposible, dice, que para los que alcanzaron de la gracia y de repente recayeron, es imposible para ellos encontrar nuevamente el arrepentimiento. No pueden ser renovados. Tendrían que crucificar nuevamente al Señor Jesús para volver a limpiar sus pecados. Eso no es posible. Eso no es posible. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a ver bastantes versículos ahorita. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y luego vamos a leer 14 y 15, versículo 14 y 15, y luego versículo 20 y 22, para ir hilando la idea. Lo tenemos aquí. Si lo ponemos, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está hablando de los falsos profetas, pero no eran cualquier falso profeta. Ellos habían sido salvos, habían alcanzado la gracia de Dios, porque dice ahí que el Señor que los rescató. Versículo 14 más adelante, hablando de los mismos, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, imagínate. O sea, de alcanzar la gracia y de ser personas con gratitud, se fueron hasta abajo. Con adulterios, no se saciaron de pecar, seduciendo a las almas, con un corazón habituado a la codicia. Y en resumidas cuentas, el apóstol Pedro dice que son hijos de maldición. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Andaban caminando por el camino recto y de repente se desviaron. Ya no anduvieron por el camino de la gracia. Se desviaron, dice la Escritura. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Si alguien que tiene esta enseñanza y dicen, es que yo ya acepté a Cristo, es que yo ya me arrepentí, pero siguen la práctica de sus pecados. Dice la Escritura, si en algún momento alcanzaron la gracia, no creas que ellos van a ir al cielo. Su posterior estado, dice, viene a ser peor que el primero. Y fíjate lo que dice más adelante, el versículo 21. Estamos leyendo segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor hubiera sido no conocido. Y fíjate lo que dice más adelante, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué palabras tan duras? Aquí no hay ninguna promesa de que no importa, como tú ya aceptaste a Cristo, no importa cómo vivas, tienes la entrada al cielo.
Les está diciendo aquí, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, estimado amigo y hermano, si tú no te esfuerzas por estar en la gracia, si no, tú no te esfuerzas por estar constantemente agradecido con Dios por donde porque viste que Dios te rescató de la maldad y caes en los pecados y vuelves en la práctica de pecado, tú puedes caer en esto y tu postrer estado puede ser peor que el primero. Nos habla de un estado peor. Gálatas capítulo 5, versículo 2 al 4. Gálatas capítulo 5. Vamos a dar un poquito de tiempo para que lo busquen. Gálatas capítulo 5 en el versículo 2 dice: He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovecha. Está hablando a los Gálatas. Los Gálatas ya habían cambiado su doctrina. Ya tenían otra enseñanza y decían, es necesario circuncidarse, le decían a los gentiles. La circuncisión era un rito judío. Pero a partir de que vino Cristo, ese rito dejó de existir. Pero dice la Escritura que algunos todavía decían, no, es necesario circuncidarse. Y Pablo les dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará en Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Eran un grupo de personas, un grupo de cristianos, un grupo de hermanos, que estuvieron dentro de la gracia de Dios y de repente dijeron, no es únicamente nada más por la gracia, no es únicamente nada más por el sacrificio de Jesús, hay que hacer otro tipo de cosas, hay que circuncidarse, queriendo justificarse por sí mismos. De la gracia habían caído, estimados amigos y hermanos. No sea que tú también quieras caer de la gracia. Querían regresar a sus prácticas, a sus rituales anteriores. Y Pablo les decía que habían caído de la gracia. Romanos capítulo 11, en el versículo 21, vamos rápido. Romanos 11, 21 al 22, dice así. Romanos 11, 21, está hablando acerca de los gentiles, de nosotros y de los judíos. Dios dice que desechó a los judíos y lo está comparando a un olivo. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, está diciendo que Dios, imagínate un olivo hermoso, bonito, frondoso, y de repente tú arrancas una rama ¡ras! Y la desechas. Eso fue lo que Dios hizo con Israel. Arrancó esa rama ¡pum! Y la desechó. Y en su lugar nos injertó a ti y a mí, que no éramos más que ramas silvestres, dice aquí. No éramos el olivo original, y nos injertó. Y dice aquí la Escritura que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Nos habla de permanecer. ¿Sí? Nos habla de permanecer en ese camino de gratitud. Nos habla de permanecer en esa bondad. Y dice que cualquiera que no permanece en esta bondad puede ser cortado y desgajado. La salvación se pierde, amigo y hermano. Vamos a ver algunos aspectos de la falsa gracia. Algunos aspectos de la falsa gracia. Judas, capítulo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Vamos a dar oportunidad que lo busquen. Judas está al final de la Biblia. Judas, capítulo 4. Ya lo tenemos ahí. Es el penúltimo libro. Judas, versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente.
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera característica que tú puedes ver de la falsa gracia? Que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Los que estamos en Cristo fuimos llamados a libertad, ¿verdad? A ser libres del pecado. Pero la falsa gracia te lleva a libertinaje, a que el sacrificio de Jesús y su sangre sea pisoteada por otros, dándose permisos para pecar. Y el día de hoy, tristemente, vemos muchas iglesias donde el libertinaje está todo lo que da. Música mundana, lugares donde se les permite aún fumar. Hace algunos meses me platicaba un hermano que él asistía a un cierto lugar. Llegó una persona, un ministro, supuesto ministro que venía de los Estados Unidos, y vino a predicarles. Y les estaba compartiendo y terminó su mensaje y siguió la reunión. Y se salió este hombre y dijo, ¿dónde está el área de fumar aquí? Todos se quedaron sorprendidos. ¿El pastor fumando? Pues es muy normal. El libertinaje. Homosexuales en la iglesia, iglesias homosexuales. Una vida como en cualquier lado del mundo. Los jóvenes asistiendo a los cines, los jóvenes asistiendo a los antros, los jóvenes asistiendo a los conciertos de rock, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa es una de las características de la falsa gracia. Había un hombre, y quisiera comentarte este testimonio, un hombre que, gracias a Dios, está en la cárcel ahorita en Colombia, Álvaro Gámez Torres. Y déjame leerte la nota que yo encontré. Álvaro Gámez Torres les prometía el cielo y la salvación eterna. Con este argumento, este pastor convencía a sus feligreses, a las mujeres, a entrar en su oficina o al cuarto de los niños. Y allí abusaba de las mujeres de la congregación de Salem, en Pasto, Nariño. Y usaba a Dios como pretexto para tocarlas y tener relaciones sexuales con ellas, en plena reunión. El pastor Gámez se presentaba ante sus discípulas como el elegido de Dios para restaurar el reino de David. Les aseguraba que después de tener relaciones con él serían libertadas. Y para implementar sus técnicas les exigía a los miembros de la iglesia total devoción a su palabra y les prohibía a sus adeptos cualquier acercamiento con personas extrañas a su ministerio y solo les permitía, dice aquí, leer la Biblia, aunque lo dudo que lean la Biblia. La Biblia no dice eso. Cuando Gámez terminaba de estar con estas personas, salía al púlpito y les hablaba a más de 4,000 seguidores sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la fidelidad en el matrimonio, sobre las riquezas espirituales, y con sus sermones engañaba a sus víctimas y lograba que perdieran su voluntad. Dice aquí que sus argumentos eran tan convincentes que ellos no lo veían como un abuso, lo veían como algo normal. Y este hombre utilizaba la misma palabra de Dios para justificar su maldad. En abril apresaron a este hombre y está ahorita enfrentando cargos allá en Colombia. Gracias a Dios. Pero usan la palabra de Dios para libertinaje. ¿Qué otra cosa? Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 16. Otra característica de la falsa gracia, estimado amigo y hermano, para que tú la identifiques. Usan como pretexto la libertad de Cristo para pecar. Usan como pretexto la libertad de Cristo para pecar. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Les está dando recomendaciones el apóstol Pedro a los cristianos de cómo es que debían de vivir la vida, debían de estar en esta tierra, y les está diciendo, ustedes deben de vivir como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque tristemente, estimado amigo y hermano, en este tiempo ya mucha gente ya tenía esta doctrina y decía, pues ya estamos en Cristo, ya estamos bajo la gracia, Cristo ya perdonó nuestros pecados, entonces no importa lo que hagamos. Ya existía esa doctrina desde el tiempo del apóstol Pedro. Por eso es que el apóstol les decía, tengan cuidado. Dios les llamó a libertad. Ustedes tienen la libertad para amar, tienen la libertad para servir, tienen la libertad para orar, tienen la libertad para alabar a su Dios, pero que esa libertad no la usen como pretexto para hacer lo malo. Y algunos tristemente viven de esta manera.
usan la libertad de Dios para hacer lo malo. Gálatas capítulo 5, en el versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo te decía hace un rato cuál era el contexto de los Gálatas. Se estaban desviando, estaban tomando doctrinas que no eran, estaban volviéndose carnales, no eran espirituales. Y el apóstol Pablo les exhorta y les dice, hermanos, a libertad fueron llamados. Y estimados amigos y hermanos, nosotros estamos siendo llamados a libertad, pero no uses la libertad, dice aquí, como ocasión para la carne, sino servíos, dice, por amor los unos a los otros. Esa es la segunda característica de la falsa gracia, la que te lleva a pecar. La otra característica, la tercera, es ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dicen algunos. Romanos capítulo 6, en el versículo 15, y este pretexto o este argumento lo utilizan para decir, es que ya no estamos obligados a cumplir la ley de Dios, ya no estamos obligados a cumplir los 10 mandamientos. Y mucha gente por pretexto dicen, pues como ya no estamos obligados, pues podemos vivir como nosotros queramos, estamos en la libertad en Cristo. Pero estimados amigos y hermanos, aunque estemos bajo la gracia, estamos obligados a cumplir la ley de Cristo. Romanos 6:15 dice el apóstol Pablo, preguntando, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Se está preguntando él mismo. ¿Vamos a pecar porque ya Cristo nos libertó? ¿Vamos a pecar? En ninguna manera, dice. O sea, ni lo pienses, ni pase por tu mente eso. No es de esa manera. Romanos 3:31, unas hojas atrás. Luego, dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? O sea, ya creíste, ya Dios te perdonó, ya estás bajo la gracia, ya tienes gratitud para con tu Señor. Pero por esa fe, ¿vamos a invalidar la ley? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo vas a poder amar, amigo y hermano, si Dios no ha puesto amor en tu corazón? Si no tienes gratitud y dices, voy a amar a mi hermano porque me nace amarlo. Voy a servir. Voy a apartarme de la maldad, voy a apartarme del adulterio. Voy a amar a mis padres. Voy a apartarme de tomar lo que no es mío porque yo amo a mi Señor. A través de eso confirmamos la ley y confirmamos los mandamientos. Ya no como una ley, sino por gratitud, por amor a Cristo, es que cumplimos la ley. Rápidamente vamos a ver, es el último punto, las características de la verdadera gracia. Ya vimos lo que no es la gracia. Entendimos al principio qué es la gracia. Después vimos qué no es la gracia. Ahora, ¿cuáles son las características de la verdadera gracia? Para que tú veas si tú andas viviendo bajo la gracia o andas viviendo de otra manera. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, el versículo 11. Tito está después de Timoteo. Tito capítulo 2, el versículo 11 y 12 dice, esta es la primera característica de la verdadera gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos, fíjate, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? ¿A qué nos dirige? ¿Dónde nos lleva la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, como dice, sobria, justa y piadosamente. La primera característica de las personas o de la verdadera gracia es que la verdadera gracia nos enseña a renunciar al pecado. No nos incita al pecado, no te invita al pecado, te lleva a renunciar al pecado, porque te lleva a renunciar a la impiedad por amor a Cristo.
te lleva a alejarte de los deseos mundanos y te invita a vivir una vida sobria, una vida justa y una vida piadosa. ¿Es así como vives tú? ¿En esa verdadera gracia? Esforzándote para Dios, renunciando al pecado, diciendo, no quiero ofender a mi Señor, no quiero ofender a Cristo, no quiero lastimar a mi familia. ¿Vives de esa manera? Romanos capítulo 6, versículo 14. Nos enseña a renunciar al pecado. Romanos 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pasa cuando una persona no está bajo la gracia? ¿El pecado se enseñorea de ti? No, yo puedo dominar el alcohol, a mí el alcohol no me domina. Y los ves tirados ahí, todos dominados por el alcohol. No, a mí el cigarro no me domina. Yo lo dejo cuando quiero, el cigarro. Y después la gente está y necesitan un cigarro. Están dominados por el pecado. Las pasiones bajas, la promiscuidad. Todo ese tipo de cosas, estimado amigo y hermano, se enseñorean de ti si tú no estás bajo la gracia. Pero cuando estás bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de ti. Porque hay un poder, hay algo más poderoso que te permite sortear ese tipo de cosas. ¿Sabes qué es? El amor y la gratitud al Señor. ¿Cómo voy a ofender a mi Señor? Si Él ya me perdonó, si Él limpió mi conciencia, si Él quitó mis pecados, ¿cómo lo voy a ofender? Porque estás bajo la gracia. Nos da poder entonces para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, nos exhorta, nos levanta, nos anima. Pero alguien que no está bajo la gracia, ayuda de quién va a tener, amigo y hermano. De nadie. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. O sea, habiendo recibido lo que Dios quiere para contigo, la gracia, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es decir, la gracia te lleva a servir a Dios con temor, te lleva a servir a Dios con reverencia, te lleva a servir a Dios con gratitud. Esa es la verdadera gracia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y esta palabra nos constriñe es, nos obliga, nos empuja, nos invita, nos incita. ¿A qué nos empuja? ¿A qué nos constriñe? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando entiendes la verdadera gracia, esa verdadera gracia te impulsa, te empuja a pensar una cosa, que debes de vivir para aquel que murió por ti y resucitó por ti. Esas son las 4 características de la verdadera gracia. Nos enseña a renunciar del pecado, nos da dominio y poder sobre el pecado, nos lleva a servir a Dios con temor y reverencia, nos lleva a vivir para Dios. Es una vida llena de gratitud para con Jesús, andando en santidad, guardando la ley del amor, viviendo ya no para nosotros en nuestros pecados, en nuestras pasiones, en nuestras maldades, sino en una vida esforzada por amor a nuestro Dios.
¿Vives tú bajo la gracia? ¿Vives tú con estas características? ¿O vives justificándote constantemente en tu vida llena de pecados, diciendo, Dios está conmigo, Dios me ayuda, soy el favorito de Dios, yo ya acepté a Cristo? No, estimado amigo y hermano, si tú vives en una vida de pecado, tú no estás bajo la gracia de Dios, tú estás bajo la condenación. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. La gracia es ese favor no merecido de parte de Dios. Como aquel ejemplo que veíamos de aquel hombre que tenía una deuda impagable. Una deuda que no se podía saldar ni viviendo ni trabajando todos los años de su vida. Estimado amigo, yo no sé cómo vengas el día de hoy, pero tal vez sobre tu espalda, de manera figurada, traigas una deuda impagable delante de Dios, por tus adulterios, por tus fornicaciones, por tus mentiras, por tus maldades, por tu hipocresía, y no te has arrepentido. Tal vez tú vengas así el día de hoy, o tal vez vivas engañado diciendo, es que yo un día acepté al Señor, es que yo un día le dije a Dios, Dios, yo quiero vivir para ti. Pero tu vida en la práctica ha sido viviendo para tu egoísmo, para tus pecados, para tu maldad. Tú no estás bajo la gracia, amigo y hermano. La invitación el día de hoy es a que clames por esa gracia, que pidas perdón al Señor, como aquel hombre que fue y le rogó al rey diciendo, yo te lo voy a pagar todo, Señor. Y el rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Estimado amigo y hermano, Cristo ya pagó. Tienes que venir delante de Cristo, rogar perdón, rogar por la misericordia de Dios, rogar por esa gracia. Tal vez tú has dicho, es que yo me he estado esforzando, yo he querido buscar a Dios, pero no puedo. No has visto la gracia de Dios, amigo y hermano, que te lleva a quitar el pecado de tu vida, que te lleva a vivir una vida de gratitud. Si tú estás bajo la gracia, la Escritura dice que nosotros debemos de permanecer en esa gracia, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos hasta el fin la confianza del principio, dice la Escritura en Hebreos. Que no nos cansemos de hacer el bien. Estimado hermano, no te canses de hacer el bien. No te canses de de agradecer a tu Señor. No te canses de servirlo. No te canses. Porque esa es la verdadera gracia. Escucha este canto mientras meditas. La gracia de Dios, soy lo que soy, por la gracia de Dios, tengo su amor, por la gracia de Dios, tengo su paz, por la gracia de Dios, únicamente por la gracia de Dios. Tengo perdón por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tengo su amor por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios está en tu vida, te invito a que te pongas de pie, que cantes este canto. Por la gracia de Dios,
tengo perdón. Conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para hablar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para hablar verdad, para hablar verdad, conocí el perdón para perdonar. Esta es la gracia de Dios, el favor inmerecido de parte de Él. Estimado amigo, si tú no has alcanzado la gracia de Dios, aquí está el Señor Jesús. Quiere dar de su gracia. Pídele perdón a Dios. Acércate con confianza delante de Él. Dile: Señor, aquí están mis pecados. Aquí están mis pecados, Señor. Haz un compromiso delante de Dios de servirle. Haz un compromiso delante de Dios de amarle. Pídele el perdón por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para hablar verdad, conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para hablar verdad, conocí el perdón para perdonar. Conocí a Jesús. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Así es, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos, Dios, a los que les has perdonado toda esa deuda, Señor. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias, Señor, porque no merecíamos ese perdón, Señor. No merecíamos ese favor, Señor amado.
Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego por aquellos que no han alcanzado la gracia, Señor. Ven y revélate a sus vidas, Señor amado. Ven y trata con ellos, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor amado, tu sacrificio pueda ser revelado en sus vidas, Señor, para andar en esa gratitud para contigo, Señor amado. Gracias también por tu palabra, Dios amado, porque a través de ella nos alumbras, Señor. Nos guías, Padre. Y gracias por tu gracia y por tu bondad, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y aún acompaña a cada persona, Dios, hasta su hogar, Padre. Y que esta palabra, Señor, y que el Espíritu Santo, Dios, esté influenciando, Señor, cada corazón, Dios, para alcanzar la verdadera gracia, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén. 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 Pues la reunión está terminada. Dios les bendiga. Cuídense mucho.